eh, sobre la primera parte del tema de personalidad. ¿Ya? En este tema es un poco extenso y lo vamos a dividir en dos partes, ¿ya? El día de hoy, la primera parte, la próxima semana, la segunda parte. Y el día de hoy vamos a poder tratar diferentes temas como las cualidades en que tú te pareces o te diferencias de tus padres, si crees que las influencias, por ejemplo, de la niñez han influenciado en lo que eres hoy y en lo que serás, y en otros temas, ¿no? Dentro de los cuales están la definición de la personalidad, como siempre lo hacemos, primero precisamos, luego los factores y componentes de la personalidad, los enfoques descriptivos, ahí vamos a ver la teoría de los rasgos, ya, y las tipologías diversas, entonces son varias, por eso es que tenemos un poco apretado el tiempo, ¿no? Y por eso que lo hemos dividido en dos. Y luego los enfoques explicativos. Los enfoques explicativos son varios, pero dentro de ellos solamente vamos a ver uno, que es el día de hoy, que es el psicoanálisis. Ya en la próxima clase veremos sobre los otros enfoques explicativos, ¿ya? Y vamos a ver sobre los trastornos de la personalidad, ¿ya? Entonces, el primer tema se refiere a la personalidad. La personalidad, ¿no?, es un constructo, ¿no? Es algo que se ha creado, ¿no?, a partir de inferir sobre la observación de la conducta, ¿ya? Se refiere a conductas que diferencian a unas personas de otras, mostrando, por ejemplo, la manera característica como una persona se manifiesta en tres aspectos, ¿no? Cómo piensa, cómo siente y cómo actúa. Y esto de manera estable y coherente, ¿no? Digamos, un rasgo típico de una personalidad eh, considerada normal es de que una persona se manifiesta en estos tres aspectos de manera coherente y estable, ¿ya? Entonces, nosotros, a partir de estas diferencias de conducta entre unas y otras personas, vemos cómo la persona piensa, siente y actúa, ¿ya? Y tiene que haber una coherencia en esto. Esta palabra viene del griego, que significa máscara teatral, ¿no?, y del etrusco, que viene a ser cara, ¿no? Entonces, metafóricamente, pues la personalidad estaría constituida por diferentes máscaras, ¿no?, que nosotros exhibimos en diferentes facetas de nuestra vida, ¿no? Es decir, la vida en gran parte es como un teatro, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que desempeñar roles y lo que vemos son eh, esas actuaciones que tienen las personas en contextos determinados, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿referidos a qué? A lo cognitivo, que es el pensamiento, lo emocional, que es el sentimiento, y lo comportamental, que es la actuación, ¿no? ¿Ya? Entonces, esas ideas de lo que el ser humano piensa, siente y actúa son claves en la personalidad, ¿ya? Entonces,
a este aspecto, es lo que se refiere a este concepto, y vamos con los factores de la personalidad. En los factores de personalidad hay que ver tres, ¿ya? Influencian tres, que son la herencia biológica, el entorno sociocultural y la autodeterminación situacional, o sea, la situación, ¿ya? Entonces, herencia, entorno, ¿ya? Y situación, ¿ya? Herencia biológica, ¿a qué se refiere? A que nosotros heredamos una serie de aspectos de nuestros padres, de nuestras familias, ¿no? Predisposiciones, por ejemplo, a sentir más ansiedad, unas familias son más ansiosas que otras, a aspectos, por ejemplo, que, ¿no? De algunos trastornos, por ejemplo, ¿no? Entonces, tiene que ver con esta herencia biológica, ¿no? Pero también tenemos el entorno sociocultural, es decir, la sociedad en que vivimos el tiempo en que vivimos, nosotros sabemos que es una sociedad que, altamente desarrollada, científica, tecnológicamente, y aunque no tengamos todos los, eh, digamos, eh, inventos y avances, adelantos que tienen otros países más desarrollados, sin embargo, nos vemos influenciados, ¿no? Porque esa tecnología, ese desarrollo científico, llega en cierta manera, de una u otra forma, a los diferentes países. Pero también vemos que las características de nuestra personalidad van marcando, ¿no? Determinadas maneras de sentir, de pensar y de actuar. Entonces, nosotros valoramos determinadas manifestaciones, por ejemplo, en nuestra cultura, ¿no? Como puede ser la marinera, el huayno, como vemos en la imagen, pero también a veces decimos, ¿no? Por ejemplo, los peruanos tienen tales o cuales características, ¿no? ¿Y esto es por qué? Porque influencia, pues la sociedad en que nosotros vivimos e influencia, ¿no? Esta cultura, ¿no? No es que todos los peruanos sean así, porque hay diferencias, pues, de tipo hereditario, ¿no? De unos a otros que influyen también. Y también va a intervenir la situación, ¿no? Entonces, el entorno sociocultural también va marcando algunas diferencias en la personalidad, ¿no? Nosotros, aunque no queramos, compartimos algunos rasgos, ¿no? En la manera de comportarnos de los demás peruanos, ¿no? Aquello que valoramos, aquello a que le damos más importancia, a determinado tipo de reacciones, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿ya? Positivas o negativas, ¿no? Y luego tenemos la situación, ¿no? La situación, la autodeterminación situacional, que se refiere básicamente a cómo la persona vive su situación, que se refiere a la personalidad, ¿no? Frente a determinadas situaciones, ¿no? Cómo actúa esa persona. Puede actuar, ¿no? De manera que pueda sobresalir, de repente actúa muy pesimistamente, ¿no? Y entonces vamos aprendiendo, pues, de nuestros éxitos y nuestras derrotas, ¿no? Entonces, a todo eso se refiere la situación. Entonces, esos tres componentes, herencia, entorno y situación, van a estar influyendo en todo momento en la personalidad, ¿no? Bien, ¿cuáles son los componentes de la personalidad y que muchas veces se confunden? Muchas veces al hablar de ellos, eh, confundimos uno con otro, ¿ya? Eh, Son el temperamento y el carácter. Esos dos elementos están presentes en nuestra personalidad. Pero hay una diferencia entre uno y otro, referidos
al hecho de que el temperamento es más bien una predisposición ya heredada. Tenemos determinadas características, ¿no? Sobre todo de nuestro sistema nervioso, que puede ser rápido, lento, muy excitable, poco excitable, etcétera, etcétera. Y todas esas cuestiones heredadas nos predisponen de una determinada manera. Implica cuánto, cómo es la energía, la emotividad y la sociabilidad en una persona. Entonces nos diferenciamos por temperamento, pero esto es heredado, heredado, heredado. En cambio el carácter, más bien el carácter, ya está más influenciado por la socialización. Está influenciada por la socialización. Está influenciado por los valores, por el sentido ético que tienen las personas, ¿no? Entonces está influenciado, por lo tanto, por la sociedad, por la cultura, ¿no? Porque nosotros por ejemplo, de que una persona de repente sea muy honrada y de repente, ¿no? Nos llame la atención que sea así extremadamente honrada, ¿no? Por ejemplo, es nada raro en otros países, por ejemplo, ¿no? O el de que un gobernante salga, por ejemplo, a la calle, ¿no? Sea el cargo que tenga, ¿no? Salga sin protección, vaya en el mismo bus, etcétera, o tren eléctrico que los demás, ¿no? Para nosotros puede ser eso una cosa rara, ¿no? Pero, ¿no? Para para otros países eso es totalmente normal, ¿no? Entonces, ¿cómo nos socializamos? ¿Qué? La educación, la familia, ¿no? Los diferentes medios van influenciando, ¿no? En la formación de nuestro carácter, ¿ya? Por lo tanto, el temperamento, ¿cuál se podría modificar más? ¿Temperamento o carácter? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál se podría modificar más? ¿Temperamento o carácter? El carácter, ¿no? El carácter es más modificable. El temperamento muy difícil de modificar. Lo podrías como adaptar, como controlar, como, ¿no? En cambio el carácter más bien, ¿no? Es algo que está constantemente modificándose, porque tú vas cambiando. La socialización, recuerden, es para toda la vida, ¿no? Entonces tú a lo largo de toda tu vida, pues de repente vivir en diferentes lugares, estás muy influenciado por lo que es la vida en estos lugares, ¿no? Vas cambiando de grupos con los cuales interaccionas, vas también, ¿no? Cambiando en valores. Los valores te hacen decidir, por ejemplo, ¿no? Realmente, ¿no? Digamos, por ejemplo, las actitudes son más variables, pero los valores, por ejemplo, te llevan realmente a una decisión, ¿no? Como por ejemplo a la hora de votar, ¿no? Un valor, ¿no? Este, a un chico le decían que un candidato tenía 1000 defectos, ¿no? Pero el chico pues consideraba que todos esos defectos no son defectos, ¿no? Entonces es comprensible porque él no le importara, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, en cambio otra persona, no, no, yo no puedo aceptar eso, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, por eso es que todo eso forma, ¿qué cosa? Tu carácter, ¿no? Tu carácter. Podría haber de repente algunas deficiencias en el temperamento, pero tu carácter muchas veces lo compensa, ¿no? ¿Ya? Por eso dicen a veces, saca tu carácter, ¿no? Es decir, puedas superar algunas limitaciones de repente de tu temperamento, ¿no? Entonces los dos elementos están interaccionando constantemente y entonces vamos a ver que hay teorías de la personalidad y en las teorías de la personalidad vamos a ver que están los enfoques descriptivos, que lo estamos viendo acá, los enfoques descriptivos, ¿ya? ¿Cuáles serían? Entonces tenemos una buena cantidad para ver el día de hoy. Y tenemos, ¿no? Los enfoques explicativos, ¿ya? Los enfoques explicativos que vamos a escribir. Entonces, dentro de los enfoques descriptivos, ¿qué significa esto? Los enfoques descriptivos.
A estos enfoques solamente les interesa describir la personalidad, ¿ya? Sus componentes, cómo actúan, ¿no? Cómo se ha constituido, etcétera, etcétera. Básicamente es describir, ¿no? Señalar cómo es la personalidad. Y dentro de ello tenemos la teoría de los rasgos, ¿ya? Que su principal exponente es Allport o Alport, como quieran, ¿ya? Y tenemos dentro de los enfoques descriptivos las tipologías o teorías tipológicas. ¿Por qué? Porque señalan tipos que hay en la personalidad. Y entonces tenemos ahí tipologías constitucionales que vamos a ver básicamente tres, ¿ya? Perdón, dos, vamos a ver básicamente dos, ¿ya? Que, y las tipologías psicológicas que también vamos a ver dos, ¿ya? Hay también más teorías, ¿eh? Más teorías constitucionales y más teorías tipologías psicológicas, ¿ya? Pero no los vemos porque ya, ¿no? Es bastante extenso este capítulo, ¿no? Entonces se ha recortado, ¿ya? Pero se llama tipologías constitucionales porque consideran que a partir de la constitución de nuestro cuerpo es que se va a dar lugar a diferentes tipos psicológicos, ¿ya? Entonces, dentro de ellos tenemos la teoría de Galeno y la teoría de Kretschmer, ¿ya? Galeno y Kretschmer. Y luego tenemos la otra tipo de tipologías, las tipologías psicológicas, ¿ya? Que se refieren básicamente a que los tipos no son a partir de las características de nuestro cuerpo, sino de tipo psicológico. Ahí tenemos dos teorías que vamos a ver, la de introversión-extroversión de Jung y la de la factorialista de Eisen o Eisen, como quieran, ¿ya? Bien, entonces estos son los enfoques descriptivos, ¿ya? Los enfoques explicativos, ¿ya? Los principales que vamos a ver, los que más destacan, ¿ya? Son el psicoanálisis, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver, luego el conductismo, el humanismo, ¿no? Y el cognitivo social, ¿ya? Entonces, esos eh, cuatro enfoques explicativos vamos a ver en este tema, ¿ya? Eh, el psicoanálisis con Freud, que lo vemos ahí a Freud, ¿ya? Su principal exponente, el conductismo con su principal exponente Skinner, el humanismo, su principal exponente Maslow, y el cognitivo social, su principal exponente, ¿no? Bandura, ¿ya? Entonces, Bandura incluso ha seguido perfeccionando su teoría, ¿no? Están ampliando, aplicándolo a diferentes aspectos. Entonces, el día de hoy vamos a centrarnos en el psicoanálisis, ¿ya? En el psicoanálisis. Hasta acá vamos a llegar. Ya la próxima clase veremos el conductismo, el humanismo y lo cognitivo social, ¿ya? ¿Por qué se llama enfoques explicativos? Porque no les interesa únicamente describir, básicamente les interesa qué cosa, explicar, explicar la personalidad, ¿ya? Explicar la personalidad. En cambio, los descriptivos, básicamente describir, ¿ya? Entonces tenemos luego la teoría de Allport, ¿no? Que tiene un libro de personalidad, ¿no? Es un volumen bastante detallado, ¿no? Y él señala que la personalidad, ¿no? Se define por rasgos. Rasgos son algunas características que tenemos nosotros que son estables, que son duraderas, que están detrás de las acciones y que te van a llevar a comportarte de una determinada forma en una situación, en un contexto determinado, ¿ya? Entonces, en una situación de determinadas características, tú vas a comportarte de una manera determinada. Y en eso nos vamos a diferenciar unos de otros, ¿no? Entonces, ¿y esto es por qué? Porque tenemos esas características que son, son relativamente estables y duraderas.
Entonces, Allport, ¿no?, nos va a hablar de que hay tres tipos de rasgos, ¿ya? Los rasgos centrales, ¿ya? Rasgos centrales, ¿qué cosa viene a ser centrales? Como decir, rasgos principales, ¿ya? Es decir, nosotros tenemos una serie de rasgos, ¿ya? Por ejemplo, ustedes tienen en el salón, por ejemplo, que, ¿no? En el aula tenemos, por ejemplo, que si tuviéramos que definir con unos 10 rasgos, por ejemplo, principales, a Cristian, a Andrea, Andrea, Bruno, a Coraima, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver qué se diferenciarían, ¿no? Ya se diferenciarían y habría que señalar 10 que corresponden a uno, 10 que corresponden a otro, que son los rasgos principales que principalmente lo constituyen, ¿ya? Pero habrá rasgos que no son principales, sino que son secundarios. Entonces, los rasgos secundarios que se refiere a qué? A cosas más pasajeras, como por ejemplo aficiones, ¿no? Hobbies, ¿no? Un día a algunos se le da por ser rasta, luego se le da por ser metálico, luego se le da por ser hippie, luego se le da por ser tal o cual cosa, ¿no? O un día se le da por coleccionar tal cosa, otro día por coleccionar otra cosa, etcétera, etcétera, ¿no? Son rasgos secundarios. ¿Y rasgos cardinales a qué se refiere? Se diferencian en que son los esenciales, ¿ya? No es que son los principales, los rasgos centrales son los principales. O sea, es un listado. Los cardinales son los que son esenciales, los que principalmente, esencialmente, tendríamos que caracterizar a una persona, ¿ya? Es como, por ejemplo, decir, a ver, si, Miguel Grau, ¿ya? ¿Cuál sería un rasgo cardinal en él? O sea, ¿cuál es el rasgo principal que lo caracterizaría? ¿No? ¿Cuál sería? El heroísmo, ¿no? No todos tienen esa capacidad de heroísmo, ¿no? Entonces, y así podríamos encontrar, ¿no? ¿Cuál es el rasgo principal de la Madre Teresa de Calcuta, del Padre Francisco, el expresidente Obama, del expresidente Trump, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? O si no, también podríamos decir, a ver, entre los candidatos que ahorita están postulando, por ejemplo, ¿cuáles son sus rasgos centrales? O sea, todo un conjunto de rasgos principales que tienen. Secundarios, o sea, hobbies que tienen ellos, ¿no? Algo pasajero que viven ahorita. Y cardinales, si nos tuviéramos que dar con uno o dos características, ¿no? Con una característica, ¿no? Por ejemplo, esos juegos que hacen, ¿no? Tal candidato, ¿qué cosa, qué rasgo le asignamos, ¿no? Entonces decimos, básicamente, ese candidato, esa candidata es tal cosa, ¿no? Entonces, igual, decimos ahí, Cristian, básicamente, ¿cuál es su rasgo principal, no? Por ejemplo, hay algunos chicos, por ejemplo, decimos la perseverancia, ¿no? O su rasgo principal, como otros chicos pueden decir, ¿no? La tacañería, ¿no? Eh, y así podríamos decir cuál, ¿no? La avaricia, por ejemplo, ¿no? Entonces, asignamos rasgos esenciales, ¿no? Pero cardinal, lo que básicamente caracterizan a las personas, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia. Luego tenemos las teorías, las tipologías. Empezamos entonces con las tipologías y tenemos primero las constitucionales, ¿no? Ya dijimos que las tipologías constitucionales se refieren a la constitución de nuestro cuerpo, ¿no? Por eso es constitucional, ¿ya? Entonces, considera qué cosa para poder sacar las clasificaciones, el aspecto físico de la persona, o sea, la forma, ¿ya? Y que esta forma, estas características físicas, está en relación con su comportamiento, ¿ya? Incluso hay mucho más teorías, ¿no? Y a partir de esto también salen nuevas teorías aplicadas a diferentes, ¿no? Por ejemplo, había una teoría que se aplicaba, lo aplicaban hace tiempo, lo aplicaban al derecho, por ejemplo, ¿no? Que era la teoría del hombroso, que decían que
hay determinadas características físicas, o sea, de formas de la persona, de la cara, etcétera, ¿no? Que están relacionados con tipos delictivos, ¿no? Bueno, esa teoría ya se ha dejado de lado, ¿no? Porque imagínense, hay personas que tienen una cara que, que de repente tú, todo prejuicioso, lo meterías preso, ¿no? En cambio, algunos tienen una carita angelical y son unos tremendos psicópatas, ¿no? Entonces, por eso les digo, ya, eh, esa teoría ya fue dejada de lado, no podemos clasificar así, ¿no? ¿Ya? Entonces, las principales tipologías constitucionales, o sea, más conocidas son la de Galeno y la de Kretschmer, ¿ya? Eh, la de Galeno, ya no la de Hipócrates, ¿no? O sea, algunos dicen, incluso algunas academias ya, bueno, ya copiándose de la pre, ya no dicen eso, ¿no? Pero decían Hipócrates, no, Hipócrates se hace un juramento hipocrático, ¿no? Los médicos hacen un juramento hipocrático, pero era un antiguo médico ¿no? ¿No? Y era muy destacado, y por eso muchas cosas se le asigna a él, pero quien hizo esa clasificación de los temperamentos fue Galeno, ¿no? Por eso los médicos también le dicen galenos, como sinónimo de médico, ¿no? En honor a este médico que clasificó y dijo que había eh, 4 humores, ¿no? Que funcionaban, ¿ya? En el cuerpo. Entonces, estaba, por ejemplo, la sangre. Si predominaba la sangre, entonces era sanguíneo, o sea, una persona bastante, ¿no? Eh, ambivalente, bastante llevada por las emociones que varía de uno a otro, ¿no? Si predominaba la bilis amarilla, por ejemplo, era colérico, ¿ya? Una persona impulsiva, ¿no? Que reactiva, ¿no? Entonces, ¿era por qué? Porque predominaba en él, ¿no? La presencia de la bilis amarilla, decía él, ¿no? Y luego tenemos ya, que tenemos luego, la que predominaba la flema, decía, ¿no? Creía que había otro elemento en el cuerpo humano que era la flema, ¿ya? Entonces, ¿qué caracterizaba al flemático, ¿no? Una persona que por lo general no se altera, ¿no? Es muy indiferente ante las cosas, ¿no? Poco susceptible ante las cosas, ¿no? Y luego, Avilés Negra, que era el melancólico, ¿no? Que tiene tendencia a la tristeza, a la depresión, a recordar cosas pasadas, etcétera, ¿no? En la actualidad, claro, ya se sabe que estos humores, estos elementos no existen en el cuerpo humano. Y si existen, ¿no? Como por ejemplo la sangre, cumplen otras funciones. Lo que pasa es que en su momento no se conocía ni siquiera ¿no? qué funciones cumplía la sangre, cosas así, ¿ya? Entonces, él planteó esa teoría explicativa, ¿no? Y a veces hasta ahora, ¿no? Se sigue diciendo tal persona es melancólica, que tal es flemático, etcétera, ¿no? Pero es una clasificación ya superada, ¿no? Ya, ya que ha sido dejado de lado. Eh, Luego tenemos la teoría de Kretschmer. En Alemania él planteó algo similar, ¿no? A lo de Galeno, que había 3 tipos, ¿no? El esquizotímico, ¿no? Lectosómico, que es típico del que es flaco, delgado, ¿no? Que se caracteriza básicamente por ser muy tranquilo, ¿no? Ya, eh, poco, poco extrovertido, ¿no? El ciclotímico o pícnico, típico del pícnico, o sea que son los más gorditos, ¿no? Que es más extrovertido, más, ¿no? Que mm, para conversando, muy ambivalente también, ¿no? No le puedes contar un secreto porque todo lo exterioriza, ¿no? Y tenemos el escrotímico o atlético, ¿no? Típico del atlético que se preocupa básicamente por su cuerpo, etcétera, ¿no?
En la actualidad también ya no hay esta explicación. ¿Por qué? Porque hay todo tipo de atletas, ¿no? Todo tipo de atletas porque tienen unas características de su cuerpo, otras características según los deportes, ¿no? Y los atletas tendrán características, pues, ¿no? Que muy diferentes entre sí, no tienen características similares. Puede haber, ¿no? Por su ocupación, una preocupación por su cuerpo, pero pueden ser unos muy introvertidos, otros muy extrovertidos, otros muy sociables, poco sociables, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Varía. Y de los gorditos o los flaquitos, también hay flaquitos que son una bala, ¿no? No todos los flaquitos son tranquilitos. Y hay gorditos que son bien tranquilitos, ¿no? Bien introvertidos, que casi no hablan, ¿no? Entonces, no podemos clasificar en estos momentos, ¿no? Pero bueno, pues una referencia histórica, ¿no? Y muchas veces se pregunta también en los exámenes, por eso es que lo enseñamos. Luego tenemos las teorías, las tipologías, pero ya de carácter psicológico. Ahí tenemos a Jung, eh, Jung que señala que la libido, pero es esta energía sexual, ¿ya? Está relacionada con las funciones psicológicas básicas, ¿ya? Que serían el pensar, el sentir, el intuir, el percibir. Y la adaptación del individuo al contexto social genera dos tipos de personalidad, ¿ya? Que no muchas veces hablamos de estos tipos, ¿no? Que son el introvertido y el extrovertido, ¿no? Entonces se clasificó en estos dos tipos de personalidad, o sea, una tipología psicológica, ¿no? ¿Ya? Que habría introvertidos y extrovertidos. El extrovertido más dirige su atención y toda su energía al interior de sí mismo, ¿no? A él mismo, ¿ya? Por eso es muy reservado para planificando, disfruta, ¿no? El tiempo a solas y prefiere una conversación de uno a uno, ¿no? En cambio, el extrovertido va a dirigir su energía hacia la gente, ¿no? Y hacia las experiencias del mundo, ¿no? Por eso es muy sociable, conversador, disfruta en eventos sociales, propicia una discusión grupal, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, como ustedes ven, son contrastantes, no son exactamente opuestos, ¿ya? Y estos tipos introvertido y extrovertido, bueno, de esto sí se habla mucho hasta la actualidad, ¿no? Aunque es algo bastante relativo, porque vamos a ver que hay clasificaciones, explicaciones mejores, pero de todas maneras, ¿no? Bien, y luego tenemos a Eisen, o Eisen si quieren, ¿no? Que dice que la personalidad está ligada al temperamento que hemos visto, ¿no? Que es una predisposición que, ¿qué tipo? Heredada, ¿no? Va a mostrar patrones de conducta, ¿no? Entonces, tenemos ya una predisposición heredada para mostrar determinados patrones de conducta, que van a determinar cómo la persona se adapta al ambiente, ¿ya? ¿Y cuáles son esos tres dimensiones de la personalidad? ¿Cuál sería? ¿Ya? La dimensión sociabilidad, neuroticismo y psicoticismo, ¿ya? Esas tres, ¿ya? Ahí todavía en la actualidad, ¿no? Se recurre todavía a estas explicaciones, ¿no? Entonces, en sociabilidad, vamos a ver que hay dos polos, ¿no? En sociabilidad. Introversión, extroversión. Hay dos polos ahí. Introversión, extroversión, ¿ya? Entonces, según Eisen, tendríamos estas predisposiciones, pero lo tendríamos, ¿no? Tendríamos de mayor probabilidad más una que otra, pero en verdad eh, tenemos esas tres dimensiones todos, ¿ya? Nadie es totalmente introvertido, ni nadie es totalmente extrovertido, ¿no? Tenemos algo de introversión y algo de extroversión, sino que unos son más introvertidos, ¿ya? Más prefieren, ¿no? Estar a solas, ¿no? Y otros pues prefieren más, ¿no? La interacción con el ambiente, ¿no? Igual también en neuroticismo tenemos que la dimensión, está, ¿no? Un polo, la estabilidad y la otra inestabilidad emocional.
Nadie somos totalmente estables, hay momentos en que podemos perder la estabilidad, ni nadie es totalmente inestable, ¿no? Tenemos grados de estabilidad e inestabilidad en las personas, ¿ya? Y luego tenemos el psicoticismo, que se refiere al manejo de la realidad, ¿no? Cuando se rompe, ¿ya? Cuando tú tienes problemas, ¿no? Conflictos con la realidad, se habla de neuroticismo, ¿no? Pero cuando tú rompes ya con la realidad, ya se habla de psicótico, ¿no? Entonces, por eso, dentro de este manejo de la realidad, tenemos también dos polos: la dureza emocional, ¿ya? Y el control de impulsos, ¿ya? Hay algunos que vamos a ver que eh, van, ¿no? Desde el control de impulsos, ¿ya? Eh, Muy controlados, ¿no? Y otros que son un descontrol total, ¿no? Nosotros, por ejemplo, una persona extremadamente controlada, muy aburrida, ¿no? Muy rígida, ¿no? Y una persona muy psicótica, pues, con mucho psicoticismo, pues una persona, ¿no? Un peligro, ¿no? Porque toma la vida como un juego y juegos riesgosos, ¿no? Entonces, tenemos de ambos, ¿no? Pues dice poeta y loco, tenemos todos un poco, dice, ¿no? Entonces, todos tenemos en alguna manera estas dos dimensiones, pero lo tenemos en diferentes grados, ¿no? Ya, introversión, extroversión, que se refiere a la sociabilidad, ya, control de impulsos, empatía con psicoticismo, referidos al psicoticismo, y ¿no? La estabilidad e inestabilidad propia del neuroticismo, ¿ya? Bien, entonces, dentro de este modelo de Eysenck, ¿no? Muchas veces se lo ha querido comparar con la teoría de Galeno, ¿no? Entonces, si tomamos los cuatro tipos de Galeno, vemos pues de que podría darse lugar a estas combinaciones, ¿no? Por ejemplo, introvertido, extrovertido, ahí tendríamos, ¿no? El eje de la sociabilidad, del neuroticismo estable e inestable, ¿no? Tendríamos ahí ese otro eje, ¿no? Entonces podría dar lugar a una serie de características, ¿no? Bueno, pero es un ejercicio, ¿no? Simplemente es un ejercicio, una aplicación. Bien, dentro de los enfoques explicativos vamos a ver el día de hoy el psicoanálisis. No tenemos tiempo ya para otros. Su principal expositor es Freud, que planteó que hay tres niveles de la conciencia, ¿ya? Recordemos que él dice que lo determinante, lo esencial, ¿qué cosa es? El inconsciente, ¿no? Pero hay un aspecto consciente en el que, como ustedes ven, ¿ya? Ahí como dentro de un iceberg sería pues lo que resalta, ¿no? Lo que está en contacto con la realidad más visible, ¿no? ¿Ya? Eso es eso sería lo consciente, el contacto con la realidad. Pero hay el preconsciente que está fuera de la conciencia. Está fuera de la conciencia, pero como ustedes ven, está accesible ahí, ¿no? ¿Ya? Ahí estaría lo que se llama el yo, ¿no? Pero tenemos otra instancia, ¿ya? Que no es tan accesible, que habría que desarrollar algunas técnicas para acceder a él, que sería el inconsciente, ¿no? El inconsciente, ¿ya? ¿Ya? Que estaría ahí debajo, ¿no? Entonces, dentro del inconsciente, pues estaría, ¿no? El super yo y el ello, ¿no? Dentro del inconsciente. Bien, entonces, vamos a ver que él habla de una estructura de la personalidad donde van a haber una inserción entre estos tres elementos, ¿ya? Tenemos el yo, el yo. El yo se guía por el principio de realidad, ¿ya? El principio de realidad, ¿ya? Entonces es el que establece contacto con la realidad, ¿ya? Entonces, eh, ese es el principio que lo guía. Pero está muy presionado por otras dos estructuras, que son el super yo o superego también se dice, y el ello, ¿no? También dicen it, ¿no? ¿Ya? El ello, ¿ya?
El ello se guía por principios de placer, como por ejemplo, se pueda guiar por aquello que, ¿no? Que básicamente se relaciona al placer, como puede ser, por ejemplo, el sexo, la agresión, ¿no? Serían elementos instintivos, ¿no? Y ahí los elementos instintivos estarían dentro del ello, ¿no? Se guiaría por principio de placer, no le interesa, ¿no? Más que hacer predominante. Entonces, va a presionar sobre el yo, ¿no? O sea, que a divertirse, pasarla bien, etcétera. No importa lo demás, ¿no? Lo instintivo es lo que prima. Bien. Y por otro lado, está presionando, ¿qué cosa? El super yo o superego, ¿no? Que son los aspectos morales de la personalidad, ¿no? Que es la culpa, por ejemplo, la culpa, ¿no? Que puede acompañar, ya, la censura, que puede acompañar, tales cosas se hacen, tales cosas no se hacen, ¿no? Esto se debe hacer, esto no se debe hacer. Y los dos elementos, estos dos otros elementos, el super yo y el ello, presionan sobre el yo. Frente a ello, el yo busca una salida, ¿no? Y a veces lo logra gracias a que a los mecanismos de defensa que le permiten una salida, ¿no? Ya, frente a estas presiones del ello y el superyo. Entonces, eh, a veces logra adaptarse a la realidad, ¿no? Hacer predominar el principio de realidad, pero a veces no lo logra, entonces tiene que recurrir a los mecanismos de defensa, ¿no? Que le permiten salvar esta contradicción. Bien, entonces vamos justamente ahí. Entonces los mecanismos de defensa pues serían, ¿no? Estrategias que son de carácter inconsciente, ¿no? La persona no se da cuenta de que está utilizando, ¿no? Estrategias inconscientes para hacer frente a la realidad, ¿no? Sobre todo cuando se produce, cuando hay una realidad amenazante o que va, o para preservar la autoimagen, ¿no? ¿Ya? Entonces, frente a la realidad amenazante y preservar la autoimagen, se recurre a estas estrategias inconscientes. Tenemos entonces, dentro de las más conocidas, porque son muchísimos mecanismos de defensa, ¿no? Entre los más conocidos tenemos a la represión. Cuando algo nos hace daño, por ejemplo, un recuerdo de un accidente, de un trauma, de una violencia, de algo que nos crea pues un malestar, nos hace sufrir, ¿qué hacemos? Lo reprimimos, ¿no? Es decir, olvidamos, nos olvidamos, ¿no? No nos queremos acordar, ¿no? Pero esa es la represión. Pero algo más drástico es la negación, su mismo nombre lo está diciendo. En el primer caso, represión, se reprime, está ahí, pero ¿no? Está reprimido, ¿no? En cambio, negación, es decir, lo niega, ¿no? Es decir, si algo ya es muy doloroso, ¿ya? Entonces ya la persona lo está negando, ¿no? Llega a negarlo. Por ejemplo, en este caso dice, Pedro no es agresivo. A veces me grita cuando toma, por ejemplo, toma vino, pero nada más, ¿no? Entonces está negando una realidad, ¿no? No quiere reconocer que existe esa realidad. Entonces lo niega, ¿no? Dice, no, no, no ha pasado, no ha pasado, ¿no? Pero esto pasó, no, no, no es así, ¿no? Es la negación, ¿no? Llega a un extremo ya donde está negando, ¿no? Porque la realidad, reconocerlo sería muy doloroso. No solamente que lo reprime, sino que en este caso ya es más activo, lo está negando. Y luego tenemos la regresión. La regresión, su nombre está diciendo, ¿no? Regresión, regresar, ¿ya? Acá tenemos en el diálogo, dice, pero mi madre dijo que se hiciera esto, ¿no? Y dice, sí, ¿y tú qué piensas? ¿No? ¿Y qué quieres? ¿No? Entonces, es como, ya, querer regresar a etapas
a momentos en donde se ha sido felices, ¿no? Volver a etapas anteriores de tu vida en donde has sido feliz. ¿Ya? Entonces tiene diferentes conductas regresivas, como que si volvieras a la niñez, volvieras a esa etapa. ¿Ya? Y otra muy común también, ¿ya? Es la racionalización. ¿Ya? Cuando la persona busca una justificación, busca pretextos para explicar algo que no salió, ¿no? Como estuvo en la entrevista. Dice, no me dieron un puesto, pero tampoco lo quería tanto, ¿no? Es un trabajo aburrido, rutinario, ¿no? O si no, dice, bueno, perdiste, ¿no? Te superaron en la carrera. Es que hay que dar paso a las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, o también cuando hay, es típico, ¿no? Cuando uno no logra nada en un examen, algo así, da mil justificaciones para por qué no logró quedar bien en el examen, ¿no? Bien, luego tenemos otro mecanismo de defensa muy común, la proyección, ¿no? Es decir, la persona proyecta en un objeto o en otra persona, ¿no? Lo que piensa o siente. Dice, esta persona seguramente piensa tal cosa o siente tal cosa cuando es esa persona la que siente, ¿no? ¿Ya? Esa persona la que piensa eso. O sea, te estás proyectando los pensamientos, los sentimientos que tú tienes, los asignas a otra persona, pero es tú realmente el que lo tiene. Luego tenemos la sublimación, que es, ¿no? Eh, que acá dice, bueno, me enamoré de otra y dice, descansa un poco, llevas golpeando esa eh, bolsa desde la mañana, ¿no? Es decir, por ejemplo, este, si una persona, por ejemplo, tiene, ¿no? Eh, determinados sentimientos que son censurados por la sociedad, ¿ya? Esa persona lo puede sublimar, por ejemplo, es agresiva y se convierte en un boxeador, por ejemplo. Eso sí es aceptado por la sociedad, ¿no? Eso nadie te censura, ¿no? Que seas boxeador, que ahí canalices tu agresividad, ¿no? Entonces, cuando una persona no logra algo en la sociedad, busca algo que sí sea aceptado, ¿no? Entonces tú lo elevas a algo aceptado, algo que es rechazado en la sociedad, tú lo elevas a algo que es aceptado por esa sociedad. Luego tenemos el desplazamiento, su nombre lo está diciendo también, desplazas. Tú tienes por ejemplo, en este caso, ¿no? El padre le grita a la madre le grita al niño y el niño se descarga con su juguete, ¿no? Entonces estás desplazado. En vez de descargar tu agresión con quien realmente, ¿no? Te está agrediendo, tú lo que estás haciendo es desplazarlo hacia otro, ¿no? La formación reactiva, ¿no? Donde la persona hace exactamente lo opuesto, ¿no? Por ejemplo, digamos que se ve muy común a veces, ¿no? En determinadas personas, ¿no? Que son corruptos, por ejemplo, y dice que luchan contra la corrupción, ¿no? O que, o que son hipócritas y dice que los demás son hipócritas, ¿no? Entonces, que hace exactamente lo contrario a lo que siente o lo que piensa. Bien, tenemos entonces el primer ejercicio, ¿ya? Dice, relaciona los casos presentados con los tipos o rasgos de la teoría personal de Allport. Recuerden, entonces, acá tenemos los centrales, los secundarios y los cardinales. ¿Cuál correspondería a cuál? ¿Ya? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuál es la respuesta? Todos lo conocen a Esteban, siempre lo identifican por la solidaridad que muestra. O sea, el rasgo principal de él, lo que lo define es que es solidario. ¿Eso qué cosa es? Cardinal, ¿no? Ya.
Entonces, vamos a ver. Varios están marcando la D, ¿no? Muy bien. Vamos al siguiente. Dice, el padre Josefina lo describe ante su enamorado como dócil, calmada, responsable, empática. ¿Ya? ¿Qué sería? Un conjunto de rasgos, ¿no? Un conjunto de rasgos. ¿Ya? Entonces sería principales, ¿no? Entonces sería, ¿qué cosa? La A. Y la 3 dice, regula sus emociones, pero cuando la despidieron en su trabajo le gritó a su esposo. Bueno, secundario no es muy buen ejemplo, pero bueno, ¿no? Sería secundario, es algo secundario, no es algo principal que lo caracteriza, ¿no? O sea que regula su emoción, pero en ese caso, bueno, ¿no? No es el rasgo principal, ¿no? De ella. Bien, vamos al siguiente. Dice, durante la asignatura de psicología, el profesor preguntó si alguien le recordaba su primer día de clase, cuando ingresaron al colegio. Miguel levantó la mano y contó detalladamente a sus compañeros todo lo que recordaba de aquel día. Según los planteamientos de la teoría psicoanalítica de Freud, ¿ya? Aquello que puede recordar Miguel se encuentra relacionado al estrato mental, cosa preconsciente, subconsciente, consciente o inconsciente. A ver, ¿cuál de ellos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es el preconsciente, el subconsciente, el consciente o el inconsciente? Ha marcado ya, uno marcó la A, otro marcó la C. Es que te lleva justamente a confusión este. Pero primero que todo, miren, primero que todo, ¿hemos hablado de subconsciente? No, no. Subconsciente es una categoría que emplean algunos psicólogos para explicar esta relación, ¿no? De algo que no está consciente. Y emplean esta palabra subconsciente, pero en integrativa psicoanalítica no hemos empleado eso. ¿Ya? Es una categoría que se utiliza por parte de algunos, pero psicólogos para explicar estas relaciones, pero no, no se ha hablado acá, ¿no? Se ha hablado de preconsciente, de consciente e inconsciente, ¿no? Inconsciente es la parte más, ¿no? Interna, en la que no tenemos acceso, ¿ya? Y solamente con técnica determinada accedemos a ello, ¿no? Entonces, este no es, ¿ya? Consciente no es porque está recordando algo, ¿no? Y acá sí tenemos, ¿ya? Que sería el preconsciente, ¿ya? Luego tenemos acá el siguiente, que el siguiente, la respuesta sería la C, ¿ya? La respuesta sería la C, negación, ¿ya? Bien, vamos a la encuesta y terminamos, ¿ya? La, les dejo también las respuestas en el chat, les dejo las respuestas de la práctica, ¿ya? Y ahí terminamos, jóvenes. Suerte y sean muy responsables en el cuidado, ¿no? De su salud y si van a votar también, ¿no? Bien, jóvenes, ahí quedamos.